Bienvenidos, vamos a recorrer los fundamentos del clustering de series de tiempo con Dynamic Time Warping. Explicaremos el porqué de cada concepto, el objetivo teórico de estas formulaciones y cómo interpretar las gráficas que nos presentan estos diferentes códigos acerca del clustering de series temporales. Empecemos con el problema de la distancia claudiana. Esta se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada par de puntos contemporáneos x sub i y y sub i. Su propósito es medir similitud global, pero falla si las series están desfasadas. Al mover el deslizador, la serie B se desplaza y la distancia claudiana crece artificialmente. En cambio, DTW permite alinear puntos que no comparten el mismo índice temporal. Las líneas verdes o las series temporales verdes muestran ese emparejamiento flexible. El objetivo teórico de DTW es encontrar una correspondencia que minimice la deformación acumulada. Ahora que entendemos la motivación, formalicemos cómo se calcula exactamente esa distancia elástica. Para dos series A y B, primero calculamos una matriz de costos locales entre cada punto A sub i y B sub j, elevando la diferencia al cuadrado. Luego, la matriz de costos acumulados D se construye recursivamente. Para cada celda I y J sumamos el costo local al mínimo de 3 celdas previas, es decir, la celda de arriba, la de la izquierda o la diagonal superior izquierda. Estas tres opciones corresponden a expandir en B, en A o coincidir en ambos. El propósito de esta recurrencia es propagar el costo a lo largo de todos los caminos posibles. La ruta óptima se extrae retrocediendo desde la esquina final. En la gráfica podemos visualizar la matriz de costos. Tonos oscuros indican costo alto y la ruta roja sigue las zonas claras. Este cálculo, aunque potente, tiene un costo computacional que debemos considerar y es lo que nos lleva a explorar sus optimizaciones. La complejidad computacional es crucial. DTW clásico escala como el producto de las longitudes n y m, lo que es costoso para series largas. La tabla resume alternativas. Al imponer una ventana de ancha W, la complejidad baja a ONW. Con cotas inferiores como la LBQ podemos filtrar en tiempo lineal. Más adelante exploraremos cada una, pero antes profundizaremos en la primera gran optimización, las restricciones globales. La ventana Sakoe-Shiba restringe los alineamientos posibles imponiendo que la diferencia absoluta entre los índices I y J no supere el valor W. Al mover el deslizador en la gráfica, la matriz se estrecha y solo se calcula una banda diagonal. Teóricamente esto evita alineamientos patológicos y acelera el cálculo. Tal como se puede evidenciar, la visualización nos muestra cómo las celdas excluidas quedan en blanco. Esta idea de restringir la búsqueda nos lleva naturalmente a otra estrategia. En lugar de limitar la matriz, podemos acotar la distancia desde afuera, lo que da origen a cotas inferiores. La cota inferior LBQ sirve para descartar series rápidamente sin calcular DTW completo. Primero, para una serie de referencia X definimos envolvente superior U en inferior L, usando una ventana de radio W. U sub I es el máximo de los puntos vecinos y L sub I es el mínimo. Luego, para otra serie, Y, solo penalizamos aquellos puntos Y sub I que caigan fuera de los envolventes. Al aumentar W, las bandas se ensanchan y la cota disminuye. La propiedad teórica fundamental es que LBQ nunca supera la distancia DTW verdadera, lo que permite, en últimas, una poda segura. Con estas herramientas de aceleración podemos ahora ampliar el abanico de métricas. Una alternativa muy eficiente, especialmente con series normalizadas, es la distancia basada en forma. La distancia SBD o Shape Based Distance se basa en la correlación cruzada normalizada. Para dos series normalizadas X y Y, calculamos la correlación para cada desplazamiento K. El máximo de estas correlaciones, Rmax, cuantifica la similitud morfológica.
Luego definimos el shape best distance como 1 menos R max. Teóricamente esto elimina la sensibilidad a desplazamientos circulares. La gráfica inferior nos va a permitir evidenciar la curva de correlación. Al mover el deslizador podemos identificar el retardo que maximiza esta correlación. Habiendo definida varias maneras de medir la distancia, pasemos a un componente esencial del clustering, y es cómo representamos un grupo de series mediante un centroide. En ese sentido, el centroide DBA minimiza la suma de las distancias DTW al cuadrado respecto a todas las series de conjunto. Se obtiene mediante un proceso iterativo, es decir, alineamos cada serie temporal al centroide actual con DTW y promediamos los valores alineados a cada posición. La tabla compara DBA, que maneja deformaciones no lineales, con el centroide K-shape basado en correlación cruzada, tal como se evidencia en la gráfica. Precisamente el algoritmo K-shape hace un uso directo del SBT y de este tipo de centroides. Vamos a evidenciarlo a lo largo de esta presentación de cómo se materializa esto. El algoritmo K-shape maximiza una medida de similitud intracluster definida con SBD. La función objetivo suma sobre cada clúster las similitudes entre todos los pares de series de tiempo dentro de ese clúster, normalizada por el tamaño. Teóricamente busca particularidades donde las formas estén fuertemente correlacionadas. Es decir, los centroides se obtienen como el vector propio principal de una matriz de alineamiento. En la gráfica se puede visualizar a través de colores o donde los colores agrupan series con formas similares y las líneas gruesas son los centroides dentro de esta gráfica. Hasta ahora hemos asumido particiones duras donde cada serie pertenece a un único grupo, pero en muchos contextos reales las fronteras son absolutamente difusas. Bien, a continuación vamos a hablar lo que es el clustering difuso, o más conocido como Fuse C-Means, con DTW. Básicamente, el clustering difuso asigna a cada serie I un grado que pertenece a cada clúster J. La función objetivo, JM, pondera las distancias de TW al cuadrado por U elevando al exponente M. Si M tiende a 1, la participación se vuelve dura. Si m es grande, la membresía tiende a igualarse. Las ecuaciones de actualización derivan de minimizar JM. En la gráfica de barreras que tenemos a continuación, vemos cómo las membresías se suavizan al momento de variar lo que es la M. Entonces, si nosotros disminuimos aquí a 1.1, vemos como el primer clúster tiene un mayor impacto y a medida que nosotros vamos desplazando M poco a poco, el clúster 2 y el clúster 3, pues aumentan y el clúster 1 disminuye. Una vez formados los grupos, sean duros o difusos, necesitamos evaluar su calidad. Aquí entran los índices de validación. Entonces, tenemos el índice de silueta calcula para cada punto y la diferencia entre la distancia media a su propio clúster, llamada A, y la mínima distancia media a otro clúster, llamada B, normalizada por el mayor de ambos. Un valor cercano a 1 indica un buen ajuste. El boxplot muestra la distribución por clúster, como se puede ver en la imagen. El segundo gráfico muestra la evolución de la silueta promedio al variar K. El pico sugiere el número natural de clústeres. Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos la visualización de la simulación con respecto al valor máximo, que luego indica el número de clústeres más adecuado. Bien, una vez hecho la revisión de la evolución del índice, pasaremos al siguiente apartado, que son las consideraciones prácticas y flujos de trabajo. Como recomendaciones prácticas, normalizar la serie a media cero y la variancia 1. Elegir ventanas de alrededor del 10% de la longitud y aprovechar paquetes como lo que es el DTW Close, NR o el caso de Python, el TSLearn, ya que ahora profundizaremos en algunas matices que refinan el comportamiento de TW. Como ya tenemos aquí, tenemos el preprocesamiento, longitud de desigualdades, elección del ancho de ventana, grandes volúmenes y el software, como ya vendimos como una recomendación, tanto para Python como para R. Bien, una vez esto dicho, pasamos a lo que son los patrones de paso o los step patterns. Los patrones de paso definen qué movimiento están permitidos en la recurrencia del DTW. Y con eso
que peso, entonces encontramos el Symmetric 1, Symmetric 2, Asymmetric P0 y Asymmetric P1, donde Symmetric 1 permite moverse horizontal, vertical y diagonal, cada uno con peso 1. Symmetric 2 normaliza el costo final dividiendo por la suma de pesos. Y lo que son ya los asymmetrics, sea el P0 o el P1, solo permite movimiento en ciertas direcciones. Al cambiar el sector, vemos como la ruta roja se ajusta, por ejemplo, en Asymmetric P0. Entonces aquí, como vemos en el ejemplo, tenemos Symmetric 1, Symmetric 2 ya normalizado, pasamos a Symmetric P0, que es el horizontal diagonal, como es ahí cambia bastante, y ya cuando nos metemos con P1, pues ya aquí cambia porque estamos viendo la vertical con respecto a la diagonal. Entonces produce cambios más verticales. Además de los patrones de paso, existen otras restricciones geométricas que podemos imponer con la ventana de Itakura. Entonces, pasamos a lo que son las restricciones. Y la restricción de Itakura impone una cota a la pendiente del camino. Se exige que el cociente entre los índices J e I esté acotado por un parámetro S y su inverso. Esto crea un paralelogramo en la matriz, lo cual pues su propósito teórico es evitar que una serie se estire demasiado respecto a la otra durante el alineamiento. Al aumentar nosotros S permite más deformación. Entonces nosotros al momento de estar aumentando, pues vemos que la deformación incrementa. Y así pues, las celdas fuera del paralelogramo se excluyen. A menor S, más restrictivo y así sucesivamente. Aquí vamos a aumentarlo a su máximo que es 4 y lo disminuimos y se convierte en más restrictivo. En la misma línea de acelerar el cálculo existen otras cotas inferiores completamente diferentes a lo que es Keogh. Como podemos ver aquí, ya son cotas inferiores, como el Euclid, que usa características extremas. La fórmula combina las diferencias al cuadrado entre los primeros puntos, los últimos, los máximos y los mínimos de ambas series. El resultado es una cota muy rápida de calcular, aunque menos ajustada que ante el ejemplo que da Keogh. La flecha, pues como se ve, señala estas cuatro componentes. Ya luego obtenemos que dejando las cotas demos un salto hacia técnicas que conectan ya de TW con el mundo de los métodos kernel. Entonces, el Global Alignment Kernel transforma la distancia de TW en un kernel definido positivo. En lugar de tomar solo el camino óptimo, suma exponencial los costos sobre todos los alineamientos posibles controlados por un parámetro sigma. Teóricamente, esto permite usar métodos kernel como SVM, que es la matriz de kernel, se suaviza al aumentar sigma. Entonces, cuando nosotros vamos incrementando el valor de sigma, esta se termina suavizando. Al disminuirla, vemos un cambio. Entonces, aquí como vemos, ya donde hace el conjunto de todos los elementos, rayos y sigma controla la escala. Otra extensión natural es aplicar DTW cuando las series no son unidimensionales, sino vectores en varias dimensiones. ¿Esto qué quiere decir? Para series multivariadas, cada observación en el vector, como vemos aquí en la sección 15, la distancia local entre puntos es la suma de los cuadrados de las diferencias en cada dimensión. La recurrencia de TW permanece igual y en este ejemplo que tenemos con una trayectoria 2D, las líneas verdes conectan puntos alineados, mostrando cómo DTW maneja deformaciones temporales en múltiples dimensiones simultáneas. Entonces, como ya mencionamos, conectan dos puntos alineados multivariados. Bien, ahora veamos DBA en un funcionamiento. Partimos de un centroide aleatorio. Cada iteración alinea las series grises al centroide mediante TTW y luego recalcula cada coordenada del centroide como el promedio de los valores de las series que se alinearon a esa posición. La línea negra converge progresivamente a la forma común de las tres series. Esta, siendo proceso, minimiza la suma de DTW cuadrado de una manera iterativa. Ya con esto, para cerrar, integramos todos estos conceptos en un flujo de trabajo real usando R, que terminamos con un ejemplo completo generando 60 series semanales con cuatro patrones que son estable, pico final, pico central y tendencia. Aplicamos lo que es clustering con DTW al centro de DBA usando K igual a 4, donde la primera gráfica muestra la serie por grupo, la segunda gráfica muestra los centroides obtenidos que capturan bien cada patrón y finalmente validamos con el índice de silueta para acá desde 8, dio desde 2 hasta 8 y observamos que el máximo se da en K igual a 4, confirmando la estructura subyacente. Con esto ya hemos cubierto todos nuestros puntos teóricos y prácticos de clustering de series temporales con DTW. Esperamos que todas estas transiciones que hemos mostrado, todo lo que es las optimizaciones, matrices, métricas alternativas, validaciones y extensiones avanzadas les haya gustado y que todos estos temas hayan quedado mucho más claros. Muchas gracias.